Hola, soy Mariana García y hoy te explicaré sobre el MRU. ¿No te has preguntado si tú puedes predecir en qué posición va a estar un objeto en un tiempo determinado y con el dato de velocidad? La respuesta es sí, sí se puede con ayuda de la física y en este video te mostraré cómo. Para comprobar esto aprenderemos qué es, las características que tienen, las variables que usa, cómo se representa en gráfica y los ejercicios del MRU. El MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. Es todo aquel objeto que en movimiento cumpla con constante velocidad, trayectoria recta, espacio y desplazamiento del recorrido y que estos sean iguales. La fórmula que es utilizada es distancia igual velocidad por tiempo. En esta gráfica se representa el punto inicial, la distancia, que es la línea, y el punto final. El punto inicial es X con el 0 abajo y el punto final es la X normal. Y la línea es la que representa la distancia, tiempo, y estos son iguales a velocidad. Ahora veremos los conceptos de los que están involucrados, que son velocidad, posición, aceleración, distancia y tiempo. Velocidad se establece entre el espacio de la distancia que recorre un objeto y el tiempo que invierte. Se relaciona con el cambio de posición con el tiempo. En el sistema internacional se mide en metros sobre segundos. La fórmula es velocidad igual distancia sobre tiempo. Es representada en el MRU como V velocidad igual velocidad inicial igual constante. La posición es un punto de localización en el espacio-tiempo. En el sistema internacional se mide en metros. La fórmula es X posición final igual X con el 0 abajo posición inicial más velocidad por tiempo. La aceleración indica variación de velocidad por unidad de tiempo. El sistema internacional se mide metros sobre segundos cuadrados y su valor es 0. Distancia, longitud total de la trayectoria realizada. En el sistema internacional es medida en metros y la fórmula es x2 menos x1. Tiempo, duración o separación de acontecimientos. Fórmula tiempo igual distancia dividido velocidad. Las variables físicas en el estudio del movimiento son velocidad inicial del objeto, metros sobre segundos, velocidad final del objeto, metros sobre segundos, tiempo transcurrido en el fenómeno físico, segundos, aceleración del objetivo, metros sobre segundos al cuadrado. G no es una variable, más si es una constante, metros sobre segundos al cuadrado. Ángulo, sobre todo para proyectiles, que es un caso de MRU, que es ya que sabemos que es el movimiento rectilíneo uniforme, los conceptos que lo acompañan, las fórmulas, las gráficas con las que se representa, entonces en este siguiente ejemplo te voy a mostrar cómo se puede hallar la posición o predecirla. Como dije al inicio del video, si te lo habías preguntado, entonces sí se puede. Y pues en este ejercicio te lo demostraré. Entonces, dice así: dos carros salen al encuentro desde dos ciudades separadas por 300 kilómetros, con velocidades de 60 kilómetros por hora y 40 kilómetros por hora, respectivamente. Si el que circula a 40 kilómetros por hora sale 2 horas más tarde, responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tiempo que tardan en encontrarse? ¿Y cuál es la posición en la que se encuentran? Entonces, voy a llamar al primer punto desde donde sale el primer carro Z.
Entonces el primer carro tiene la velocidad de 60 kilómetros por hora y la segunda ciudad se va a llamar Y. Y de ahí sale el otro carro de 40 kilómetros por hora que salió 2 horas más tarde. Entonces, aquí graficando le voy a poner que la posición es esta, teniendo en cuenta que salió 2 horas más tarde y que tiene menos velocidad que Z. Ahora vamos a representar la situación. Entonces, el tiempo que tenemos de Z hasta la posición que definimos es X, porque en este caso, como no sabemos cuánto es X, vamos a usarla como variable. Y de la posición a la Y o de Y a posición es de 300 kilómetros menos X, que ya como dije es la variable que usamos porque no sabemos el resultado de cuánto mide de Z a la posición. Entonces, el tiempo es de menos 2 horas de Y a la posición. Ahora la fórmula que vamos a usar va a ser X igual velocidad por tiempo. Entonces, primero Z es la posición X igual 60 kilómetros por hora, que era el carro, por el tiempo que no lo tenemos definido. Y Y es 300 menos X, la posición, igual 40 kilómetros, que es el carro de Y, por tiempo, el tiempo menos las 2 horas. Así nos quedaría el proceso de T, tiempo. Entonces daría 300 menos 60t igual 40t menos 80. ¿Por qué nos queda así? Porque primero en la fórmula nos decía que teníamos que multiplicar en z 60 por t para descubrir cuál era la posición. Entonces esto nos daba 60t y en la y teníamos que hacer esto. 300 menos x, entonces esto nos daría 300 igual 40 por t menos 2. ¿Por qué? Porque estamos aplicando la ley distributiva, entonces esto nos daría como resultado 40t menos 80. Ahora lo que vamos a hacer es pasar las variables a un lado, que en este caso son t, y los números normales se van a quedar en el otro. Entonces nos quedaría 300 más 80 igual 40t más 60t. ¿Por qué nos queda así? Porque 300 está a su lado, sí, pero 80 pasa del otro lado a sumar, porque en el anterior donde estaba restando, al igual que 60. Cuando pasó al otro lado con 40, hacia el lugar de 40, pasó a sumar porque estaba restando. El resultado nos quedaría así: 380 igual 100t. Y ahora, como necesitamos dejar la t sola, sería pasar los 380 a dividir con el 100. ¿Por qué? Porque al anterior lado estaba multiplicando, entonces sería t igual 380 dividido 100, esto nos daría igual a t igual 3.8 horas. Bueno, ya encontramos el tiempo. Ahora vamos a hacer el proceso de la x, que es la posición, que esto nos daría igual a 60 por 3,8. Esto nos daría igual a x, posición, igual 228. Entonces esta sería la respuesta de la posición, y 3,8, como vimos, fue la respuesta de el tiempo. Listo, para este último ejercicio vamos a usar un método para responderlo más organizadamente y mejor. Entonces primero van los datos, que son los que nos van a dar de velocidad, tiempo
otras magnitudes que necesitamos, variables. El segundo, conversión de unidades para cambiarlos, por ejemplo, de kilómetros a metros, la fórmula para desarrollarlo, sustituirla y al final la respuesta. El primer paso para desarrollar el ejercicio es buscar los datos y pues recortarlos, los de velocidad, tiempo y distancia. Entonces primero nos dice que circuló a velocidad de 90 kilómetros por hora, que su tiempo fue de solo 1 segundo y que no determina la distancia, y esta es la que tenemos que hallar. El segundo paso es la conversión de unidades. Entonces, como vemos, tenemos 90 kilómetros por hora. Entonces lo que vamos a hacer es pasar kilómetros a metros y hora a segundos. Ahora, para pasar 1 hora a segundos, vamos a multiplicar 3600 segundos por 1 hora dividido entre 1 hora. Entonces esto nos daría como resultado 3600 segundos. Ahora, para pasar kilómetros a metros tengo que multiplicar 1000 metros por 90 kilómetros dividido entre 1. Entonces 90 dividido entre 1, 90, y 1000 dividido entre 90, 90.000 metros. Bueno, esto sería todo, y si te preguntas si en la vida cotidiana se usa o se aplica en alguna cosa, sí, se aplica en trenes, aviones, los carros, cuando tienen una trayectoria recta y sabemos cuál es la velocidad que usa, cuánto van, a qué distancia van. Siempre toca tener en cuenta estas cosas para definir si es un MRU.